Hola a todos, hoy damos por finalizadas lo que son las pláticas sobre autoconstrucción. Recordemos un poco lo que habíamos estado hablando. Eh, lo primero era la ubicación de la construcción. Entonces íbamos a ubicar la construcción en un predio que no tuviera riesgos de deslave de terrenos, que no tuviera inclinaciones, que no fuera a verse afectado por inundaciones y por otro tipo de inconvenientes que ya vimos. Después hablamos un poco sobre de los documentos que se tenían que preparar para para antes de realizar la construcción, como lo que nosotros en ingeniería o en arquitectura llamamos anteproyectos. Y luego vimos un poco sobre los armados de la cimentación, la preparación del terreno, lo que son los muros. Y ahorita estamos terminando con lo que son los sistemas de piso. Aquí el documento tiene una tabla de ayuda para proponer lo que son los armados, la parrilla y los bastones. Hay que tener mucho cuidado con estos armados. Les comentaba principalmente en lo que son volados, porque de colocarse mal se podría generar ahí alguna falla importante de la estructura. Entonces, ahora vamos con lo que es un ejemplo del armado de losas de concreto. Y aquí me dice, para la carga de azotea con enladrillado o losa de entrepiso para la planta alta, la carga última debe ser igual a 900 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta es supuesta. Esta es supuesta, la están suponiendo. Normalmente se suponen otros valores. Ahorita nos vamos a quedar con esa de 900 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces aquí me está diciendo que la losa es un F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y las barras que se van a utilizar o las varillas son de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya habíamos hablado un poco sobre la resistencia de los concretos y cómo se alcanzaba, y ya les había dado ahí algunas recomendaciones al respecto. Entonces, para no regresarnos, pues nos vamos a quedar ahí como si ya lo supiéramos. Ahora, nos muestran este pequeño plano en planta. Aquí nos hace referencia a que veamos el bloque azul y nos hace referencia con el lado corto y lado largo. Yo en el video anterior ya les había puesto unas medidas. Entonces vamos a continuar con el documento. En la lámina 30 o en la página 30, como lo quieran ver, dice: se puede seleccionar el armado para la losa más grande y usar esa separación en las demás losas. Entonces, este es un, digamos, procedimiento típico. Aquí me dice, las parrillas o la parrilla en la parte baja y los bastones arriba de los bordes. Entonces, esta parrilla roja se representa aquí en lo que viene siendo las parrillas de abajo y los bastones lo representan acá. Ahora, para losas más grandes o situaciones especiales, la deberá diseñar un ingeniero o arquitecto. ¿Qué es una losa más grande? Una losa más grande pues son losas ya de, por ejemplo, 6 metros por 6 metros. No están dentro de esta tabla, ¿sí? Ese tipo de losas ya son losas para sistemas o más bien para construcciones ya un poquito residenciales. Entonces, estos que les había enseñado de parrilla inferior y bastones en los apoyos dan como resultado lo que es este corte. Entonces, este corte de aquí podríamos decir que es esta parte de aquí donde se ve la dala o el cerramiento,
y tiene parte de losa hacia acá, ¿sí? Entonces esto digamos que es esto. Entonces aquí sí se ven bien lo que son los bastones, lo que es la parrilla de abajo y lo que es el espesor de la losa sólida. Habíamos hablado que es más o menos de 10-12 centímetros. Entonces, para la cimbra se usa una cimbra hecha de tarimas de madera apoyadas en vigas madrinas. ¿Sí? Y en puntales verticales o polines. Estos son los puntales verticales o polines. La tarima puede ser de tablitas o bien de hojas de triplay. Pues ahí tablitas, pues es tablas o bien de hojas de triplay de 19 milímetros, clavadas sobre barrotes de madera de 2 por 4 pulgadas, aunque su medida real es de 4 por 7 centímetros. Entonces aquí ya viene cómo se va a proponer la cimbra y aquí ya viene un esquema, ¿sí? Se debe colocar un puntal vertical al menos a cada metro en una dirección, entonces menor o igual a un metro, y a no más de 1.5 metros en otra. Entonces para acá a no más de 1.5. Entonces por lo general se ponen los puntales a cada metro en lo que vienen siendo losas, y cuando son losas de vigueta y bovedilla se pone este arreglo como se ve aquí en medio. Se ponen puntales, se pone una viga madrina o como quieran llamarle, y ahí se apoyan lo que son las vigas o las viguetas, perdón. Entonces, además de colocar los puntales, dice aquí, se deben restringir los puntales con barrotes o tablas clavadas entre ellos y un poco inclinadas. Estas de aquí, para que los barrotes no se vayan a ir de lado, ¿sí? Todas estas de aquí. Entonces es importante darle, nosotros le llamamos arriostre lateral. Ahora, aquí prácticamente es esta parte, pero en corte, o sea, visto de aquí para allá, ¿sí? Y aquí ya viene lo que son los bastones, lo que son el espesor de la losa, lo que son los armados, que deben de, los de arriba que están a tensión deben de tener un gancho, los que son a compresión pues no importa tanto si no se hace el gancho, pero sí deben de estar dentro de lo que es el cerramiento. Y aquí viene la viga madrina, aquí vienen los polines, y acá vienen las silletas que prácticamente son para mantener lo que es el armado en su posición, 2 centímetros arriba de la cimbra, para darle el recubrimiento. Entonces aquí nos dice además, abajo del puntal se pone un barrote o una tabla, se llama arrastre, y una cuña, un pedazo de madera en triángulo. Este tipo de cuñas, no es otra cosa, les decía, que un pedazo de madera pues en triángulo. Aquí no lo pusieron en tercera dimensión, pero pues es un triángulo. Entonces este tipo de elementos son para nivelar lo que vienen siendo los puntales, para que todo esté al mismo nivel o al nivel que le queramos dar, a la inclinación que le queramos dar, y para que no se muevan los puntales también. Entonces es para fijarlos mejor. Ahora dice aquí, colado de losas de concreto. El día que se va a colar la losa se debe empezar muy temprano y conseguir mucha ayuda. Se pueden requerir de 5 a 10 personas para una losa de una casa. Deben estar colocadas ya las tuberías y cajas de instalaciones eléctricas, así como tuberías de agua y bajadas de drenaje. Les digo, lo comenta pero no dice cómo ponerlo.
Otra cosa que yo les agregaría aquí, hay que revisar bien si hay posibilidad de lluvias, de granizo o si va a estar nublado, porque no es bueno colar durante días nublados, lluviosos o fríos. El concreto no se fragua igual. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles también del clima. Una vez colada la losa hay que curarla, es decir, mantenerla húmeda durante al menos 7 días. Eso es pues echarle ahí agua con alguna manguera o un bote. Permitirá que el concreto tenga mayor calidad y se reduzcan las posibilidades de agrietamiento por cambios de temperatura en su etapa temprana. Entonces, ahí ese curado es muy importante, mucho más en zonas donde hay mucho calor, les digo. Para que la losa quede bien plana y horizontal, se marcan niveles y se usa una regla. Una tabla larga, aquí dice bien derechita, y una llana. Entonces, los niveles normalmente se marcan con tablas perimetrales, y con esas tablas perimetrales y la regla se va, llamémosle, aplanando el concreto, ¿sí? Esto de la manguera está de más. Durante el colado no se le echa agua al concreto porque baja su resistencia. Se le echa un día después o 2 días después que ya baja la humedad para volver a rehidratarlo. Eso es lo que se llama curado. Pero al momento de colarlo no se debe de colocar lo que viene siendo agua. Les digo, baja la resistencia. Si baja la resistencia del concreto en la losa, no es tan importante. El inconveniente es que baja la elasticidad, y si baja la elasticidad en la losa, podría colgarse, ¿sí? Podría tener ahí problemas de deformación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mismo, colocar la cimbra bien porque se puede deformar y entonces la losa queda colgada. Para que la losa quede bien curada hay que echarle agua por lo menos durante 7 días para que tome resistencia. Los puntales se quitan hasta 14 días después de colar. Y aquí yo les agregaría, si van a colar un nivel superior, es más recomendable que dejen los puntales del nivel inferior. Vamos a hablar, si este es el nivel inferior, de aquí ustedes tienen los puntales, ¿sí? Y van a echar o van a colar otra losa acá arriba. Es conveniente que no quiten estos puntales, ¿sí? Y es conveniente que cuando coloquen los puntales de arriba, los coloquen en un área suficiente aquí para que no puedan lastimar la losa que pues acaban de colar entre comillas, que ya lleva al menos una semana o 2 semanas, una semana en el caso de que manejen algún tipo ahí de acelerante de resistencia. Aquí nos comentan, si se puede hay que conseguir una revolvedora de un saco de cemento. Hay revolvedoras de medio saco, de un saco, de varios tipos de capacidad. Este tipo de revolvedoras por lo general usan gasolina. Entonces se pueden requerir 7 u 8 revolturas por cada 10 metros cuadrados de losa de 10 centímetros de espesor. Hay que calcular el material que se necesitaría. Ese material que se necesitaría lo pueden ver arriba con las tablas. De hecho ahí viene un ejemplo. Entonces, después de lo que viene siendo eso, nos presentan aquí las losas de vigueta y bovedilla, que está aquí en este dibujo, y aquí ya especifica lo que es una vigueta, lo que es una bovedilla. Entonces, una losa de vigueta y bovedilla está constituida por pequeñas viguetas de concreto prefabricadas. Prefabricadas significa que se hacen, valga la redundancia, en una fábrica y luego se transportan a la obra.
prefabricadas o precoladas, como quieran llamarlas, que reciben las bovedillas de concreto, de cerámica o de unicel. Ahí pues ponen unicel, pero hay diferentes tipos de bovedillas. La bovedilla solo sirve como cimbra para colar la losa llamada capa de compresión. La losa capa de compresión es aproximadamente de 5 centímetros, de hecho ahí viene, armada con malla de alambre y de mínimo 5 centímetros de espesor. Hay que pedir al fabricante de las vigas las adecuadas para su longitud y separación. Cuando nosotros pedimos las vigas o las viguetas, el fabricante nos dice que qué claro vamos a cubrir, y de acuerdo a ese claro, por ejemplo 6 metros, ellos ya tienen un prediseño. Entonces ellos ya mandan las viguetas armadas, ya nosotros nada más las colocamos, las apuntalamos, hagan el procedimiento al revés, apuntalen, luego coloquen, y luego se empieza a colocar la bovedilla, se colocan las instalaciones, se coloca la malla electrosoldada y ya se procede al colado, les digo, de una capa de compresión de aproximadamente 5 centímetros. ¿Quién te dice de cuánto espesor es la capa de compresión? También el fabricante de la vigueta les puede asesorar con eso. De hecho aquí, si se dan cuenta, nada más dice capa de compresión, pero no viene un espesor aquí dicho. Entonces aproximadamente son 5 centímetros, 7 centímetros. Aquí nos dice que el apoyo debe ser mayor o igual a 7 centímetros. ¿Sí? Entonces debe de estar dentro del cerramiento al menos 7 centímetros. Debe de haber aquí bastones para lo que es los momentos negativos, y no tanto para los momentos negativos, más que nada para que no se generen ahí grietas por algún por temperatura o por algún momento que se vea ahí implicado. Entonces para eso es ese bastón. Normalmente lo que vienen siendo las viguetas y lo que vienen siendo este sistema de pisos se calculan como una viga simplemente apoyada, con carga distribuida. De hecho por ahí pues hay alguna animación en donde se muestra el sistema de piso y se muestra así un cálculo rápido de deformaciones. Es un poquito más complicado, pero con eso ya tienen un poquito claras las nociones. Entonces aquí viene el tipo de secciones de viguetas precoladas o prefabricadas, viene la bovedilla, y acá abajo viene ya un esquema un poquito más entero o más completo ya de todo, de lo que se estaba hablando, de que se necesita la capa de compresión, la malla electrosoldada. Aquí tampoco dice qué tipo de malla electrosoldada. Por lo general la malla electrosoldada es de 6, 6, 10, 10. ¿Qué significa 6, 6? 6 pulgadas, 6 pulgadas, calibre 10, calibre 10. Entonces la malla electrosoldada, por lo general que se coloca, es rectangular, con 15 centímetros de separación entre barras, y esas barras son del calibre 10. Puede haber del calibre 8, del calibre 6, dependiendo de la carga que va a sostener la losa. Pero si ustedes están hablando de autoconstrucción y están hablando de los claros que se comentaron arriba, claros de 4 metros, de 5 metros, por lo general va a ser del calibre 10. Así se pide prácticamente en lo que viene siendo las ferreteras. Ahora, después de todo lo que viene la autoconstrucción, de que ya nos avisaron un poco sobre de que existen los sismos en México, de que está en una zona de alta sismicidad,
y de que hay que colocar el armado de los muros de cierta forma y que todo debe de tener una integridad estructural, ahora nos vienen con que existe un peligro por viento. Entonces, aquí nos lo comentan, el viento es aire en movimiento. En particular, es una masa de aire que se desplaza. Pero cuando su velocidad es muy elevada, genera fuerzas intensas cuando choca con las estructuras y puede producir grandes daños. La parte más afectada por el viento son los techos ligeros, ventanales, anuncios e incluso bardas o muros aislados. Las mayores velocidades del viento se registran durante los huracanes, en zonas costeras, pero también puede sentirse fuerte en valles y cañadas. Hay que identificar en el mapa la zona en donde está la vivienda. Si no se puede ubicar la localidad, hay que solicitar ayuda. Si está en la zona de medio alto peligro, es necesario reforzar el techo y bardas. Entonces, aquí nos dice, si la estructura se encuentra en alto o medio, o sea, amarillo rojo, hay que reforzar techos y bardas o sistemas de pisos y bardas. Entonces, cuando nos dicen eso y vemos las velocidades del viento que se presentan en el manual de diseño por viento de la Comisión Federal de Electricidad del 2008, vemos que prácticamente pues todas las estructuras tienen que cumplir este requisito. Si bien hay algunos estados en donde no es tan necesario que se cumpla, pues prácticamente todo el país se debe de cumplir. Entonces, aquí nos dice, ¿cómo realizar el refuerzo de techos? Pues fijando clavos, fijas, con separaciones a una distancia de entre ellos. ¿Y cómo calculo esa distancia de? Esa distancia de, pues la calculo con esta tabla de acá, que me dice que si la intensidad del viento es alta, media o baja, los debo de colocar a 20, 30 o 50 centímetros de separación entre uno y otro. Entonces, si estamos en una zona media, que prácticamente es el 80% del país, entonces colocaríamos ahí fijadores a cada 30 centímetros. Es un arte diseñar este tipo de fijaciones porque no es como que lo enseñen, no es tampoco como que venga en todos los libros. De hecho, en la mayoría de los libros no viene cómo proponer un clavo, cómo proponer un tornillo. Y uno como ingeniero a veces tiene que recurrir a bibliografías un poco más de preparatoria, de secundaria, en donde se ven problemas de física y un poquito a lo que es mecánica de materiales, porque los documentos que son especializados ya te explican otro tipo de cosas, son más sofisticadas, y estos temas que son detalles pues se quedan un poco pues de lado. Y aquí nos dice que si vamos a colocar un tejado de lámina, primero las nervaduras tienen que ir paralelas a lo que es la inclinación, y aquí lo que vienen siendo los largueros de madera tienen que estar a menos de 1 metro, por lo general 60 centímetros, 80 centímetros, entonces tienen que estar a menos de 1 metro. Les digo, pueden ser clavos, pueden ser pijas o tornillos, o pueden ser birlos. Entonces, lo importante es que se sujeten las láminas para que no salgan volando. Igual,
Si se van a colocar tejas, si se van a colocar otro tipo de acabados, se tienen que sujetar para que no salgan desprendidos en algún sismo, en algún viento y le vayan a pegar a alguien en la cabeza. Ahora, para fijar las vigas, también se deben de utilizar sistemas de anclaje, por ejemplo, alambrón ahogado en las traves. Entonces, aquí nos dice, no debes de colocar pijas o birlos o clavos o tornillos, como le quieran llamar, solamente en la lámina o en la... O sea, hay muchos sistemas de piso ligeros, ahí se los dejo a ustedes. También hay que colocar una fijación de las vigas de madera al cerramiento. Entonces, aquí está una fijación. Aquí ponen una cuña de madera y aquí ponen un alambrón que está abrazando aquí el polín de madera. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque el viento primero se lleva lo que es la lámina y después se lleva la lámina con la madera, si es muy fuerte. Entonces también hay que fijar ese tipo de sistema a lo que es la mampostería. Me ha tocado muchas veces que cuando se hacen cubiertas de acero, y estoy hablando de acero estructural, de armaduras y se colocan sobre muros, no se anclan a lo que es la mampostería existente, porque como funcionan a gravedad, lo que hacen es en el muro, imagínense el muro de mampostería, vienen y apoyan lo que es la armadura y aquí no fijan la armadura a lo que es la mampostería, les digo, porque principalmente funcionan por gravedad. Entonces, si las cargas están hacia abajo, pues la estructura se mantiene estable. El inconveniente es cuando llega una fuerza de viento, crea succión, las cargas ahora se generan hacia arriba y al no tener sujeción aquí, pues prácticamente las armaduras y las techumbres se ven desplazadas. Entonces, no es un tema que se debe de tomar a la ligera, es un tema bastante importante que se debe de revisar incluso en estructuras que se diseñan por ingenieros, por arquitectos y por personas especializadas, porque ahorita estamos hablando de vigas de madera y lámina, pero si en estructuras metálicas que yo he visto sobre mampostería a veces no se colocan este tipo de sujeciones, entonces pues ya se imaginarán los problemas que pueden acarrear. Entonces ya con esto damos por terminado lo que es las pláticas de autoconstrucción